conozco, pues resulta que acá teníamos las ruinas de las misiones a nuestro alcance y no las estudiamos. Igual conozco mucha gente, por ejemplo, de una organización religiosa del Camino. San Ignacio. Cuando terminan, ellos se van, terminan sus 10 o no sé cuántos años de su curso y se van a Palestina y tienen acá las ruinas de las misiones, de los misioneros, y no las conocen, las tienen cerquita de su casa. Por eso me parece que el ocuparnos de investigar y tener la experiencia de visitarlas, no solo en los libros, sino la experiencia de ver esas ruinas, recorrerlas, no es para perderlo. O sea que tenemos que ocuparnos de estas misiones. Yo tenía un gran amigo, el que restauró San Ignacio Miní, que era honesto. Él restauró San Ignacio. Todos los miércoles de cada semana iba a la casa de él, tomar el té y nos contaba cómo restauraron esto, cómo lo otro. Él restauró San Ignacio Miní y finalmente viajamos con él. Yo tenía un presupuesto del proyecto, un proyecto en la universidad que me financiaban. Fuimos allá, visitamos San Ignacio Miní, nos explicó todo, cómo encontró toda la selva, cómo limpiaron, cómo trabajaron. Bueno, la misión de San Ignacio Miní está tan bien que los brasileros quisieron una copia, porque ellos tienen varias misiones, la más importante, San Miguel, pero no tienen el pueblo. San Ignacio Miní tiene la iglesia, la casa de los indios, los talleres, tiene todo lo que era, es la más completa de todos. O sea que los brasileños tienen que venir acá a visitarlo y que quisieron hacer una réplica allá para tenerlo, no tener que venir a la Argentina, pero no lo hicieron todavía. Así que siguen viniendo porque San Ignacio Miní realmente es una maravilla. Así que les recomiendo, por favor, que cuando puedan visítenlo. Pero mientras tanto, con esta clase van a tener una introducción al tema, como para ir y ver algo, no empezar a mirar piedras, sino entender para qué estaban esas piedras. Bueno, yo, para introducirlos en este tema, pensé primero, preparé todo un PowerPoint con todas las fotos de las ruinas, de las piedras acá y allá, pero me resultaba muy complicado todo y me acordé que estoy trabajando con un pintor y profesor de arte en Paraguay que se llama Manuel de Viedma, y él pinta unos murales de 2 metros y más de grandes y está organizando un museo en San Ignacio Guazú con 80 de esos murales. Y yo quiero tener el privilegio, si Dios me da vida, porque con esta pandemia todo se está complicando, pero hasta ahora va bastante bien. Entonces, pienso, cuando él inaugura el museo, yo ser el guía de las visitas guiadas. Y si puede ser, mi esposa tiene la ilusión de ir al Paraguay y ser la que organiza esas visitas, que administra las entradas y la gente. Queremos colaborar con él en este museo. Pero ahora tenemos la oportunidad de presentarles a ustedes este tema. Bueno, de los cuadros, voy a presentar los cuadros, los murales de él y explicarlos. Y creo que es la mejor introducción al tema. Lástima que nos llevó un poco de tiempo esto, pero trataré de ser breve. Bueno, en el primer mural vemos a los indios acá participando en la selva junto con todos los animales. Acá hay un ciervo, están los papagayos, hay un mono acá arriba corriendo. Bueno, esto es el primer mural, donde se ve la selva guaraní antes de la llegada de los misioneros. El siguiente van a ser los misioneros que llegaron.
llegan, están tocando la flauta. El primer indio no entiende cómo esta flauta produce esos sonidos y está estudiándola. El segundo está entrando en éxtasis porque estos indios estaban muy dotados para la música. Entonces no puede entender tan linda música. Y acá hay una guaraní mujer que está en total éxtasis y ella misma tarareando la melodía del Padre. Así comenzaron las misiones. El primer cuadro. Veamos el siguiente. El padre Roque González, santo misionero, el primer misionero del Paraguay. Y atrás está el cuadro de la Virgen, que él la llamaba la Conquistadora. Pero yo cuando vi este cuadro digo, no, la Conquistadora no puede ser una estampita de la Virgen que está ahí, no puede conquistar a ningún indio. Vamos al museo de Asunción, el museo metropolitano, del Seminario Metropolitano de Asunción. Ahí hay un cuadro de la Conquistadora. Fuimos, estaba cerrado el museo, pero a mí me lo abrieron y vimos la Conquistadora. El siguiente. Entonces, fíjense, está el padre con esta imagen. Esta imagen es la Conquistadora. Hay dos imágenes de la Conquistadora, una en Luján, Argentina, y una en Asunción. La que está acá es la de Asunción. Tiene las 3 estrellitas bizantinas que significa que la Virgen era virgen antes, durante y después del parto de Jesús. Eso es la simbología bizantina. Así que de ahí vino, de Bizancio. Son los comerciantes venecianos que andaban vendiendo estas imágenes por todo el Mediterráneo, y los jesuitas observaron que cuando había una tormenta todos iban a rezarle a esta Virgen y ella le daba tranquilidad. Entonces dijeron, tenemos que llevar las misiones, esa Virgen nos va a ayudar. Y las llevaron, y efectivamente los indios, cuando la Virgen los miraba, los indios tienen esa tradición de que la madre no es el hecho de amamantar que hace su hijo, lo que lo hace es la mirada. Entonces, las guaraníes nunca leen o miran televisión mientras amamantan, miran al bebé y ahí con la mirada lo hacen hijo. Y así es la Virgen cuando muestran esa Virgen con los ojos abiertos que miran a los guaraníes tienen las armas, pierden toda la belicosidad, quieren ser hijos de esa madre. Entonces, Roque González, que se dio cuenta de eso, la llamó la Conquistadora. Y en todos lados que iba, llevaba esa imagen. Y cuando fue para fundar el pueblo de Caró, él fundó más de 10 pueblos en las misiones. Pero cuando fue a Caró, el hechicero, el sacerdote de la religión que ellos tenían, idolátrica, bueno, lo tomó prisionero, lo mataron él y quemaron la imagen. Así que la Conquistadora se perdió, pero antes de que él saliera del pueblo, el pueblo de Itapúa, que es hoy Encarnación, Nuestra Señora de Encarnación de Itapúa. En ese pueblo le pidieron a un pintor que haga una copia para que ellos no se queden sin su madre. Entonces le hicieron una copia. Esa copia, cuando se desarmó el templo de Itapúa, que lo hizo Brazanelli, el templo misionero de piedra y troncos, horcones, lo desarmaron para hacer un templo europeo, todo de cal y ladrillos. Esa imagen se vendió allá en los anticuarios de Asunción y la compró un argentino y lo trajo acá, y la hija de él lo donó al Museo de Luján. Hoy, si ustedes quieren ir al Museo de Luján, ahí está esa imagen.
la imagen que está teniendo acá el padre Roque González. Es muy interesante. Aquí queda hoy día una en Luján y queda la otra, la original, una la quemaron allá en Caró y otra queda en el Museo de Asunción, Museo de la Catedral, está al lado de la Catedral de Asunción. Entonces acá lo tenemos Roque González con el cuadro verdadero de la conquistadora. Ven qué impacto es tan diferente que el anterior. Podríamos mirar un momentito el anterior. Ven que no, este cuadrito no significa nada. Ven la importancia de la colaboración de un investigador, un historiador que era yo y el pintor que era el profesor Viedma, que pintó un retrato maravilloso de San Roque González, que está entronizado en el seminario de Asunción y realmente transmite toda esa energía del misionero con su conquistadora. Bueno, esto es en cuanto a la conquistadora. Ahora vamos a los cuadros del profesor Viedma. Acá tenemos otro mural, además del anterior del San Roque González, donde se representa al padre Montoya, que está con un cacique guaraní, se llama Maracayá, y era bravísimo. Él quiso visitar la organización, todo de la misión. Ahí el padre Montoya le está invitando. Él recorrió, dijo, esta noche voy a traer toda mi gente acá. No, dice, despacito, vamos a organizar los pueblos, las casas para que la gente... No, 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 ustedes váyanse a dormir, yo me encargo de eso. Y el padre a la mañana siguiente, pasemos la siguiente, a la mañana el padre dice, fuimos y vimos un milagro, estaba todo el pueblo, las casas, no podían creerlo. Entonces dice, celebramos la misa acción de gracia, pero no conocían ellos la arquitectura de los guaraníes, que eran de las casas que se llamaban Ogyekutú. Yo presenté este tema a un congreso de americanistas, no lo podían creer porque ellos andaban estudiando los planos que mandaban de Roma, los jesuitas, y nada de eso. Acá justamente estoy explicando, me sacaron la foto, que están la casa Ogyekutú, casa clavada, todo esto son horcones clavados porque no tenían cal ni ladrillos, y arriba armaron el techo. Entonces ahí estaba toda la gente adentro y cubierto también la entrada, pero poco a poco fueron mejorando, porque resulta que cuando eran atacadas esas misiones, esos techos de paja se quemaban todos y la gente salía del fuego y los agarraban y los llevaban a San Pablo a venderlo como esclavos a los guaraníes. Entonces los jesuitas lo techaron todo con tejas y ya las flechas no podían prender fuego. Y además prepararon las milicias misioneras. Por suerte, porque cuando vieron los paulistas que no podían ellos resistirse, eh, bueno, les cuento algo más que después vamos a ver otras imágenes, pero acá se ve cómo los misioneros explicaban fuera del templo, el aire libre, el templo era el cielo, y explicaban la doctrina. Y los guaraníes iban aprendiendo de que allá en lo alto, en el cielo, está Niandirú, que es el Padre Nuestro, que ellos ya lo tenían en su religión, pero ahora lo fueron asimilando al Dios Padre y aprendieron la doctrina cristiana, sigamos, la doctrina cristiana de que el Hijo vino al mundo y sufrió, eso no podían entenderlo los guaraníes. ¿Cómo puede ser que Dios venga acá a sufrir? Pero acá les explican que vino a sufrir para redimirnos del pecado original que traíamos de Adán y Eva.
Eso les costaba más entenderlo los guaraníes, pero al final, cuando lo entendieron, se hicieron cristianos, más cristianos que los europeos, los cristianos viejos de Europa, que tenían un cristianismo muy difícil de arraigar fuerte, pero acá el arraigó porque la cultura guaraní era comunitaria, ellos compartían todo, no eran individualistas de trabajar y tener todo para ellos. En las misiones, en los campos se distribuían y la cosecha eran comunitarias, sigamos. Entonces, acá en la familia, que antes era la poligamia, tenían un cacique hasta 10, 20 mujeres, según le permitía la economía de mantenerlos, pero acá se hizo el matrimonio monogámico, la familia cristiana. Sigamos. Bueno, acá tenemos cómo comparten los guaraníes. Acá el mate era como símbolo de esa fraternidad. Están los guaraníes por un lado y están los jesuitas tomando mate. El mate era como un don y compartían todos. Esto es hasta la actualidad. Ustedes llegan a cualquier casa paraguaya, lo primero que les sirve es el mate. Y el mate se comparte. Bueno, ahora con la epidemia y todo, no sé cómo andará todo eso. Bueno, el otro tema de la religiosidad guaraní era la Eucaristía, que lo entendieron los guaraníes de forma maravillosa. Cuando iban los blancos, decían, no entendemos la devoción que tienen a la Eucaristía, pero resulta que los guaraníes, como practicaban el canibalismo, que el padre Meliá nos enseñaba que era el caníbales en los Caribes y en Brasil, pero acá era un canibalismo religioso. Pero no era tan así, porque ahora se está publicando unos libros del padre Ruiz de Montoya, no, dice, la carne la apetecían, la carne humana, o sea que eran caníbales, pero entendieron la Eucaristía de una forma completamente distinta que los europeos. Cuando Cristo dice, el que no come mi carne, no bebe mi sangre, no tendrá vida eterna, eso lo entendieron y no faltaban a la comunión nunca ni un día. Y los blancos que iban, no entendemos por qué tienen tanta devoción a la Eucaristía. Bueno, los misioneros entendieron por qué los guaraníes tenían tanta devoción. Acá están celebrando el Corpus Christi, la fiesta de Cristo. Bueno, acá hay otro mural muy interesante. Dice, cuentan en las cartas anuas, y eso es un dato que yo le traje al profesor Vietma, de que lo que más les gustaba a ellos es la oración al atardecer, subían una loma y rezaban el rosario. Y hoy día muchos europeos dicen, pobres, el rosario y las letanías, todo repetición, repetición. ¿Qué entendían los pobres guaraníes de esto? Tenían una devoción enorme al rosario, porque ellos en sus danzas repiten a veces la misma cancioncita durante horas, bailando y repitiendo ese verso. Ellos, poco a poco se entran como en éxtasis, se compenetran de esto, como entendieron el rosario mejor que nosotros, porque una decena, el Ave María 10 veces, con la repetición se penetra, uno se entra como en éxtasis en el hecho de la decena que se está rezando. Se está rezando, por ejemplo, la anunciación del ángel a María, o la visita a Isabel, o el nacimiento de Jesús. 10 veces la decena, en la decena, 10 veces el Ave María,
los indios entendían de una manera, entraban en éxtasis, les encantaba rezar el rosario, que para nosotros es una oración aburrida que la rezamos, bueno, pero los guaraníes, el rosario, acá vemos la oración a la noche, el rosario, y abajo está la misión. Ven ustedes, ahí está la iglesia, todo del pueblo. La oración del Santo Rosario al atardecer. Es un hermoso mural. Y bueno, acá tenemos el bautismo de los niños. El bautismo que les viste la vestidura blanca y esos entendieron así como se quedan limpios del pecado original con esa vestidura blanca. A cada niño se le pone una capita blanca. La siguiente, bueno, acá tenemos la convivencia de los jesuitas con los guaraníes. Se hizo toda una familia. El jesuita, era parte de esto. Y esta comunión entre ellos y los jesuitas, sobre todo se hizo en las acciones bélicas. No sé si está la batalla en Bororé, en la siguiente, acá tienen. Los bandeirantes del pueblo de San Pablo no se conformaron de que se les escapen todos estos indios, decidieron armar una flota para ir y entrar a las misiones con todo y llevarse todos los indios, los guaraníes prisioneros. Pero los jesuitas se dieron cuenta de esto y empezaron a prepararse. Primero el padre Ruiz de Montoya. La primera propuesta era mandar a los indios de vuelta a la selva, que ellos en la selva se escondían, pero no era así, porque los bandeirantes venían con perros, unos sabuesos enormes que los husmeaban y los encontraban a los indios. Entonces tenemos que hacer algo, tenemos que juzgarnos por estos indios, defenderlos. Entonces se reunió el capítulo, los jesuitas y decidieron, el padre Montoya se va a Madrid pedirle al rey permiso de usar armas de fuego, porque el indio no podía usar armas de fuego, porque entonces ya quedaba a la altura del blanco. El blanco con un arma de fuego dominaba todo. Entonces fue para pedirle al rey y tanto le explicó la situación que el rey le dio un permiso, pero tenía que ir y que lo firme el virrey de Perú, porque nosotros acá, Argentina, y las misiones entraban en el virreinato de Perú. Muy bien, Montoya fue allá, pero mientras tanto ya se organizó la invasión paulista, vinieron los paulistas. Entonces los jesuitas se adelantaron y prepararon los guaraníes. Pero primero, no está la otra, antes de la batalla en Bororé, donde está la fragua y donde están trabajando. No, no está. No, nos falta esa. Ay, qué lástima, porque no es la más linda, donde les enseñan a trabajar el hierro, porque los guaraníes tenían las puntas de flecha de madera, y ahí con las fraguas instalaron una fragua en Concepción, dice, día y noche trabajó preparando la punta de flecha para los indios, y ellos, los mismos indios, trabajaron la fragua, uno sopla en el fuelle, el otro el fuelle para el carbón y los otros trabajan en las puntas de flecha. El ejército guaraní eran extraordinarios flechadores, pero resulta que las flechas no penetraban porque eran puntas de madera. Los bandeirantes tenían unos colchones, unos chalecos, y no los chalecos antibalas hoy, sino antiflechas. Y ahora con las flechas, punta de hierro, entraban adentro. Entonces ya los guaraníes tenían armas, estaban preparados y con punta de lanzas de hierro, y cuando llegó la Maloca, pusieron todo balsas que cruzaron el río, y un hermano, el hermano, ay, no me acuerdo el nombre, era chileno, un hermano jesuita,
inventó unos cañoncitos de caña de bambú, unos cañoncitos chiquitos, y disparaban hasta 6 tiros, después reventaban, no aguantaban, pero lo tiraban al agua y agarraban otro. Hicieron balsas, y las balsas iban con un montón de esos cañoncitos y empezaron a tirar. Ven acá los canoas de los bandeirantes se están hundiendo porque reciben los tiros de los cañoncitos, que eran piedras. La siguiente. Una pregunta. ¿Cuántos se enfrentaron acá? ¿Cuántos cómo? ¿Cuántos indios y bandeirantes se enfrentaron acá? Porque fue una de las batallas. Eso es muy importante, sí. Yo ahora, con tantos nervios que hemos pasado que no nos conectábamos, quedó todo mi plan un poco desarticulado. Pero ustedes, con un poquito de paciencia y preguntas, me van a sacar toda la información. Bueno, acá se enfrentaron en total 4.000, 2.000 bandeirantes y 2.000 guaraníes jesuitas. Se enfrentaron. O sea que era una batalla juntando como la de Maipú. La batalla de Maipú pelearon 4.000 de un lado y 4.000 del otro. Y acá pelearon 4.000 de un lado y 4.000 del otro. Y los jesuitas estaban en una loma y ahí con catalejos miraban y dirigían la batalla. Iban con chasquis guaraníes que iban a llevar las órdenes, lo que tenían que hacer. Y pelearon toda la Semana Santa. Fue terrible. Primero los pararon. Los paulistas bajaron, no pudieron seguir, porque si entraban a los pueblos era muy difícil después. Con las balsas que cruzaban, artilladas, tirando, los paulistas bajaron a la costa, y en la costa pelearon toda la semana, era la Semana Santa. Eso después dijeron, ay, no fuimos el Viernes Santo para hacer nuestros pasos de la Semana Santa, y los guaraníes ni nos dejaron eso, vinieron, nos asaltaron en el fuerte, que ahí ven el fuerte que tenían los portugueses, y se defendieron los portugueses, pero los guaraníes los asaltaron, destruyeron el fuerte. No sabemos cuántos, pero contados con los dedos volvieron a San Pablo. No hubo más malocas, no hubo más expediciones, porque ningún comerciante portugués financió una expedición así. Bueno, estamos en otra. Entonces ya las misiones con esta batalla en Bororé, ganada por los guaraníes, que antes 10 guaraníes no podían con un portugués. Ahora resulta que pelearon mano a mano y ganaron los guaraníes. Entonces los guaraníes, los jesuitas les tenían una devoción, eran los directores y los aceptaban todo lo que les decían, pero los guaraníes eran muy buenos guerreros. Marco, ¿te puedo hacer algunas preguntitas cortitas? Sí, cómo no. La primera pregunta que te quería hacer, un poco para ponernos en contexto de la época. ¿De qué año estamos hablando cuando comienzan las misiones jesuíticas? El año 1600 fue fundado, 1601, San Ignacio Guazú, la primera misión. Así que la batalla de Mbororé fue 1600, ahora también la memoria, 1640, más o menos. Ustedes fíjense, por la duda que yo en este momento no me acuerdo exacto la fecha, pero a partir de ahí, consecuencia del triunfo de Mbororé y afianzamiento de la cultura, del territorio, de la civilización guaraní,
Y, y empieza, ¿qué hablamos de cultura guaraní? ¿Por qué cultura? Ahí tienen un tema. Hay muchos temas. Yo no les puedo explicar ahora, ya se me termina la hora con todo esto, pero bueno, espero que tengan paciencia y podemos extendernos una media horita más. Y les cuento todo. ¿Qué es lo que estamos viendo? Se llama esto Ñembiso Yobay. ¿Qué Ñembiso Yobay? Moler el maíz, dos, enfrentados. Yobay es enfrentados. La culata Yobay era una casa con dos piezas enfrentadas y un pasillo en el medio. Y acá están moliendo Ñembiso Yobay. O sea, maíz enfrentado, están moliendo. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque son dos de lados contrarios que muelen en el mismo mortero. Y esto en filosofía significa la abolición de la dialéctica famosa de Hegel, de tesis, antítesis y síntesis, todo lineal, la lucha de opuestos y gana una y establece la síntesis. Acá no, acá se muelen los dos y los dos establecen esta molienda para la comunidad, pero de lados contrarios y los dos en el mismo mortero. No nos da el tiempo para que les explique todos los ejemplos, lo que es la dialéctica eh, occidental, la dialéctica de Hegel, que es la dialéctica de marxista, clases, lucha de clases y la victoria y la síntesis y finalmente la dictadura del proletariado. Todo una filosofía que los guaraníes la superan totalmente con este tema del Ñembiso Yobay. Muelen de lados contrarios en el mismo mortero, unidos en lo mismo. ¿Me entienden? No necesito más detenerme más en esto o quieren Sí. preguntarme algo. No, podés seguir, podés seguir. Ven que es importantísimo el Ñembiso Yobay. Yo he escrito y el profesor Vietma hizo una escultura para su museo que está haciendo un museo y pasó el presidente Marito y vio eso, dijo, quiero la misma en mi casa de gobierno, porque realmente es otra filosofía y la misma con la misma inscripción. La inscripción era mi explicación sobre la dialéctica, superación de esta filosofía a la dialéctica marxista. Y esa está en la Casa de Gobierno de Asunción de Paraguay. Ustedes se dan cuenta cómo ellos están en esa cultura, entienden enseguida. En cambio, acá yo le he explicado muchas veces, he tenido que citarlo a Marx, citarlo todo, y la gente todavía no lo entiende del todo. ¿Ustedes me entienden? Sí, se entiende bien. Creo que superadora y se acabó la grieta. Pero bueno, nuestro país no lo entiende. Nosotros todavía no superamos la grieta. Bueno, ahora los guaraníes están trabajando juntos. Ellos acá están cosechando la hierba y los jesuitas con ellos trabajando juntos, no están sentados en un escritorio como los directores y los otros trabajando como esclavos. No, están todos trabajando juntos. Y ahí se basó la fraternidad. Miren, los guaraníes trabajando el campo, los jesuitas al lado de ellos. Así se hicieron las misiones jesuíticas. Eso es la base. Es primero una base ideológica y después la base práctica. El campo lo compartían. Una parte del campo que se llamaba el Tupambaé, que era la parte de Dios, Tupá es Dios, y la otra parte, la parte del indio. O sea que no había lucha entre el proletario y el capitalista, sino el Tupambaé, la propiedad de Dios que proveía para las escuelas, para los curas, los hospitales.
y la Cámara. ¿Entienden? Es demasiado revolucionario todo esto, ¿no? ¿No se escucha? Yo escucho. Ah, se escucha. Bueno, espero que ustedes con las preguntas me vayan orientando más, pero ustedes se dan cuenta que hay realmente elementos revolucionarios en la cultura esta de las misiones. Por eso, misiones es un sacro experimento. El otro experimento que no fue sacro, el experimento socialista, a fuerza de bayonetas y armas en la nuca, tenían que trabajar los campos de concentración. Con eso fracasó. En cambio, nos quedó el experimento de las misiones en pie, que dio un resultado extraordinario. Si no fuera por la expulsión de los jesuitas, hasta el día de hoy teníamos las misiones florecientes. Darko, te quería hacer una pregunta que por ahí vos la das por hecho, pero posiblemente mucho de lo que estamos escuchándote no lo tenemos tan claro. Bueno. Porque muchas veces se piensa que los jesuitas es decir, es un discurso que no es real, pero muchas veces se piensa que la Iglesia, en este caso los jesuitas, dominaron al pueblo guaraní. Contanos cuántos guaraníes vivían en una misión y cuántos jesuitas estaban a cargo de la misión. Lo clásico era 2, pero muchas veces había uno solo. Y en el caso, por ejemplo, de Trinidad, que con eso voy a terminar, estaba el padre Danesi, que estaba enfermo de tuberculosis, y estaba el padre Valdivieso, que tenía 98 años, llegó a Europa de vuelta y murió a 102 años, porque de los que llegaron vivos muy pocos, porque murieron en el viaje, porque estaban tan malas las condiciones de los viajes. ¿Y cuántos guaraníes vivían en una misión? En la misión acá de Trinidad tenía 3.800 según el momento, pero cerca... Es decir, era muy difícil que dos jesuitas dominen a 3.800 aborígenes, ¿no es cierto? Eso. Y además, Trinidad tiene unos frisos que yo ahora me publicaron un libro en Paraguay sobre los frisos de Trinidad. Son una obra extraordinaria. En toda la Edad Media cristiana, el cristianismo, no hay frisos así. Esos son frisos como los del Partenón. Todo el crucero y el presbiterio de la iglesia están los frisos. Lástima no tener esta publicación. Habría que organizar un curso. Yo realmente en una hora no puedo hacer milagros, pero le cuento algo. Si les interesa, después podemos seguir. La cuestión es que los guaraníes hicieron ellos el friso, porque el padre jesuita enfermo de tuberculosis no podía trepar por los andamios, y el otro padre Valdivieso era viejito, tampoco podía. Y bueno, entonces los guaraníes hicieron todo. No es que el jesuita lo íbamos guiando. No, los guaraníes eran unos genios. Esos son mitos que el jesuita vigilaba en el taller que hagan la estatua exacto como el modelo. Nada de eso, eran muy creativos. No podían vigilar el taller porque había 2 padres y había que celebrar misa, ver los enfermos, bautizar. ¿Qué podían andar vigilando los guaraníes? No podían, había una armonía entre ellos y dirigían los caciques. Y hacían en el cabildo decidían, eso sí, los jesuitas los asesoraban, no los mandaban, decidían los caciques en el cabildo. Y por voto, el cacique, el cabildo era la organización democrática más antigua que todo lo que hablamos nosotros de democracia estaba en los cabildos. Bueno, es un tema, no podemos seguir con que yo les
desarrolle todo esto, que me voy por las ramas. Entonces, seguimos. ¿Les parece? ¿O quieren preguntarme algo más? ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta en este momento? Si no, avanzamos un poquito más. Bueno, seguimos, Darko, y si alguno quiere hacer una pregunta, la puede hacer en el chat y se la hago a Darko, ¿sí? Después. En el chat pongan la pregunta y se la hago. Acá está mostrando este pintor Viedma la llegada de la ganadería, porque venía la plaga de langostas, a veces se comía toda la cosecha. ¿Y qué comían los guaraníes? Y los guaraníes se quedan con nosotros mientras tienen su pancita llena, pero cuando falta comida se van. Entonces hicieron las estancias, tenían grandes estancias con mucha ganadería, se criaban las vacas solas. Entonces ellos iban, arreaban, traían las vacas, tenían matadero, tenían todo organizado. Así que cada semana repartían carne, repartían yerba, repartían todo por familia, no les faltaba nada. Y acá tienen la entrada justamente de la ganadería. El pintor fue un poquito exagerado porque no tenían vacas volando, pero bueno, tenían leche. Entonces acá están los guaraníes, los niños tomando leche, cambió mucho. La leche y la carne vacuna cambió la alimentación de las misiones totalmente. Se multiplicaron los guaraníes, muy bien, tenían muy buena sanidad, venían a veces la peste de viruela que ellos no estaban, el blanco tenía anticuerpos de Europa ya, y no se enfermaban de la viruela. Con todo, hay padres como el padre Brassanelli se enfermó de la viruela. Él atendía al hospital y el párroco casi no lo dejaba, pero él quería atender a sus operarios, escultores y albañiles, atenderlos, y se contagió y murió en Santa Ana, el padre Brassanelli. Bueno, acá está este cartelito que ayuda un poco, el Tupambaé y el Abambaé. Tupambaé es la propiedad de Dios y el Abambaé, Aba es el indio, propiedad del indio. Ahí estaba todo claro, no había lucha ni problemas de obreros ni dueños como acá que están ocupando campos y la gente no tiene dónde vivir, y unos terratenientes que tienen medio Patagonia y resulta la gente no tiene lugar donde ubicarse. Es nuestro sistema capitalista. En las misiones no había nada de eso. Así que había que ofrecerle a Cristina esta solución que... ¿Y qué hacían Tupambaé? ¿Cómo? ¿Qué hacían con el Paambaé? ¿Qué era? Es la mitad de la cosecha para el indio. Claro. La mitad, en el ABA, el indio le daban unas hectáreas. Bueno, de ahí tiene la mitad para el Tupá, para Dios, la mitad para el indio. Entonces, la mitad se la llevaba el indio y la mitad iba para los graneros y los almacenes, iban para las casas de las huérfanas, de las recogidas, de las viudas. Iban para los hospitales. Entonces estaba todo bien distribuido, nadie le faltaba nada. Darko, están haciendo algunas preguntas acá. Yo no sé si nos vamos a anticipar, a lo mejor si lo querés contestar después, contestalo más tarde. Pero las dos preguntas que tengo es, ¿en qué año fue la expulsión de los jesuitas? ¿Cuáles fueron las causas? Y si el arte guaraní trascendió a la expulsión de los jesuitas. Sí, sí, muy bien. Primero, España
vio que esta cultura avanzaba demasiado. Fíjense que tenían un observatorio astronómico, escribieron libros, el lunario de un siglo que se publicó en España y en España lo usaban, un libro escrito en las misiones que usaban los agricultores españoles. Entonces, la cultura esta avanzó mucho y buscaron un telescopio allá en España, porque acá han hecho un telescopio con caña de bambú de 9 metros de largo y con eso observaron los satélites de Júpiter, los anillos de Saturno, se carteaban los jesuitas este observatorio que había en San Cosme y Damián, carteaba sus observaciones con los europeos, y España realmente se sintieron incómodos. Y además había otro problema. Acá estaban los encomenderos que les quitaban mano de obra porque todos los guaraníes querían estar con los jesuitas, no querían ir a la encomienda. Entonces presionaron al rey y terminó el rey expulsando los jesuitas. Eso fue allá por el 1800 y pico, expulsaron los jesuitas. Y ya después, cuando se independizaron los pueblos con la República de Paraguay, lo primero, suprimieron las comunidades, porque la gente quería, los blancos querían tierra para cultivar, no un sistema de misión, comunidad. Entonces, los presidentes paraguayos abolieron sistema comunal. Entonces los blancos se apoderaron de toda la tierra y los indios se quedaron sin tierra. Fue todo un drama. Y entonces ahí se terminaron, por ejemplo, un ejemplo, en Encarnación, que es Nuestra Señora de la Encarnación de Itapúa. En Encarnación, la iglesia de Encarnación la hizo Brazanelli, una hermosa iglesia. Pero el presidente paraguayo, de los primeros presidentes paraguayos, Carlos Antonio López. Antonio. Carlos Antonio López. Carlos Antonio López. Isidora te contestó. Isidora, gracias. Su colaborador. Gracias. Bueno, él decidió hacer un pueblo progresista. Ahí entró el progresismo. Y estos indios atrasados, ¿qué iban a hacer? Entonces formó un pueblo que se llamaba Carmen del Paraná. Creo que el pintor de todas estas pinturas nació en Carmen del Paraná, el señor Viedma. Los indios eran muy talentosos. Acá están construyendo un barco, aprendiendo todos y los superaban a los blancos. La administración de los jesuitas. 2 jesuitas manejaban la contabilidad de un pueblo de 4.000 guaraníes. Entonces, había que expulsar a los jesuitas. Eso es lo primero. Entonces, los guaraníes quedaron la expulsión sin dirección, quedaron sin asesoramiento. Y entonces, poco a poco, fueron entrando en las haciendas de peones, trabajando de peones, y así fueron viviendo campesinos y peones. Eso fue el destino de la población guaraní en Paraguay. Por supuesto, a muchos por su cuenta han desarrollado parte de este individualismo y progresaron por su cuenta, pero se contagiaron un poco del europeo, aprendieron a manejar bien la moneda, pelear los salarios, y hoy en día convive en una sociedad paraguaya, tanto
es de la única sociedad americana que conservó el idioma originario y con escritura que le dejaron los jesuitas. Eso, la herencia jesuítica es impresionante. Yo sueño con ir a vivir al Paraguay porque realmente es otra sociedad. Miren, un pequeño dato concreto. Ustedes están sentados en un banco, van a comulgar. Acá yo me tomo mi campera, mi bolso, voy a comulgar. En Paraguay no, dejo todo en el banco y vuelvo y está todo perfecto. Una diferencia notable en toda la cultura paraguaya. Y esto es herencia de las misiones que se conservó. A pesar de la influencia progresista europea que quisieron cambiarla mucho, pero la cultura del pueblo heredó de las misiones. Darko, contanos un poquito las misiones jesuíticas, en qué territorio se desarrollaron, porque nosotros muchas veces tenemos la imagen de San Ignacio Munín, pero por ejemplo de las misiones en Bolivia se sabe muy poco y es muy interesante lo que nos contaste cuando estuviste acá también. En Bolivia hay una misión de los indios chiquitos, la chiquitanía, pero eso no entra en nuestra conferencia. En nuestra conferencia están las misiones jesuíticas guaraníes. Bueno, ahí entonces anduvo Evo Morales prendiéndole fuego en este incendio que hubo en la Amazonia. Ahí hubo conflictos, pero dejemos este tema. Entonces, acá está el mapa. Las misiones, los guaraníes eran 30 pueblos, 15 en Argentina, en Paraguay 8 y en Brasil 7, en total 30. Estamos más o menos ubicados. Perfecto. Perfecto no, porque es muy rápido todo, pero les agradezco que me tengan un poco de paciencia porque me cuesta condensar todo esto. Bueno, sigamos. La siguiente. Bueno, esta es una pintura realmente genial. Es una de las que yo más admiro del profesor Viedma. Sobre todo la fisonomía de los guaraníes, cómo él conoció tan bien las caras. El profesor Viedma trabajó estudió en Bellas Artes, donde los profesores traían de modelo, les postaban guaraníes para modelo. Y así que dibujando estos guaraníes modelos, él captó muy bien la fisonomía, lo físico de los guaraníes. Esto no es todo imaginación, no, él conocía los físicos. Ahí el profesor era Holden Jara, trajo los guaraníes de la guerra del Chaco, de guerra contra Bolivia. Y en esa guerra vinieron muchos guaraníes acá a Asunción, así que él estudió arte con el físico, los modelos de los guaraníes, así que miren las caras de los guaraníes. Están entusiasmadísimos viéndolo al padre que les está enseñando a escribir, pero ven qué entusiasmo de ellos. Escribían muy bien y se conservan muchísimos, hasta libros copiados todo por los guaraníes, una letra hermosa. Y acá le están enseñando pintura y están un jesuita, están las montañas atrás y la perspectiva atmosférica y están el taller de música. A ver, el siguiente. Ven, les enseñaron, los guaraníes tienen oído extraordinario, entonces aprendieron música. De principio, dice, venían a Buenos Aires en canoas 40 indios
indios a darle la bienvenida a los jesuitas cuando venían de barcos. Y se cantaban la letanía, cantaban Tantumergo, cantaban, pero mejor que cualquier coro europeo. Dice, mejor que las catedrales europeas cantaban estos guaraníes. Acá está don Manuel. ¿Cómo le tengo que pedir perdón porque usted me dijo que nunca pase sus murales? Pero yo, para explicar en una hora todo, me resultó imposible, con ruinas, con fotos. Entonces me atreví a pasarle sus murales. ¿Está enojado? Gracias, profesor. Gracias, profesor, doctor Darko Ustersi. Realmente un trabajo de más de 40 años, donde tuvimos que bucear un poco no solamente las ruinas de los jesuitas que tienen mucha presencia en el mundo entero, han sido consideradas patrimonio mundial. Escarbar y bucear sobre todo la parte oral de lo que quedó de la cultura guaraní jesuítica. Hasta hoy día, A mí me retumba un poco. Por eso le pido a ella que me explique lo que usted está diciendo. Bueno, pero la gente lo escucha. Ustedes escuchan. Sí. Sí, Mira, perfecto. en este mural, estos murales que yo les paso, lo tenemos al pintor que pintó todo eso. Para mí, lo máximo. Gracias a todo este sistema de conferencia, teleconferencia, que yo esto no lo conocía. Es algo maravilloso, pero yo no lo entiendo. A mí me lo maneja mi hijo José y mi esposa María. No tanto. gracias, profesor. Saludos para toda la gente que nos está siguiendo. Realmente la clave de todo esto es el rescatar ese tesoro inmenso realizado durante los casi 200 años por los guaraníes y los jesuitas, y que han concitado la mirada del mundo hacia una forma de cultura. Un tesoro histórico, un tesoro religioso católico, un tesoro educativo y un tesoro cultural, que gracias al doctor Darko pudimos estar en comunión acerca de este evento mundial y poner hoy día a la vista de las nuevas generaciones para entender lo que vale nuestra gente, la gente de nuestro hemisferio, la gente del Cono Sur, y aportar algo al consenso internacional, no estar un poco genuflexo delante de las culturas internacionales, sino ser un poco orgullosos de lo que somos y lo que han logrado instalar los guaraníes y los jesuitas en nuestro hemisferio. Y uno de los gestores importantes de este rescate ha sido el doctor Darko, y casi convivimos 6 a 7 hemos concretado en un libro todo este itinerario hermoso que estamos empezando a compartir. Gracias por la atención y un abrazo para todos. Saludos, doctor Darko, para toda su gente y para usted. Muchas gracias, Manuel. muchas gracias, Manuel. Qué lindo encuentro este. Yo extrañaba, la verdad, que lo extrañaba mucho con esta pandemia. Yo pude volver para estar con mi esposa porque
no podíamos hacer nada nosotros, porque usted, su museo no puede seguir construyéndolo porque apenas se termine su museo. Mi sueño es hacer visitas guiadas a los turistas explicándoles todo esto. Bueno, Sí, tenemos una colección de casi 80 murales de 2 metros por 3 de altura, que explica todo visualmente. ¿qué? Verdaderamente es un lujo tenerlo a Darko explicándonos y tener nosotros la posibilidad de gozar de estos murales sin tener que viajar a Paraguay. Ya lo haremos cuando nos permitan las posibilidades. Yo lo hice un poco de contrabando, pero por suerte el profesor Viedma me dio el ok, así que me siento aliviado de esta responsabilidad, porque esto es propiedad de él, lógicamente. Yo cada uno de estos murales tiene varias páginas y hemos publicado, bueno, no llegó acá, pero un libro con mis explicaciones y las fotos de los murales del profesor. Esto es los guaraníes, los jesuitas que están trabajando los cuartos. En esa zona hay grandes piedras de cuarzo y están trabajando, hicieron lentes, fabricaron lentes con tanta precisión que los montaban en esas cañas de bambú a una distancia de 9 metros de distancia del ocular al óptico, y con esto llegaron a ver las lunas de Júpiter y escribieron libros sobre las observaciones, porque el único observatorio en el mundo, en el hemisferio del sur, era el de las misiones. No había, los demás estaban allá en el norte, veían el hemisferio, las estrellas de allá, pero no veían las de nuestro lado sur. Y esto, las misiones fueron realmente... Y en España, la casi envidia fue un poco causa de la expulsión, porque no se explica que esta maravilla que había en la misión, ¿cómo se le ocurrió expulsar a los jesuitas? Por un lado, los encomenderos querían a los indios que trabajen gratis para ellos. Y por otro lado, la envidia de las autoridades, porque las misiones no necesitaban escribanos, ni soldados, ni nada. Expulsados los jesuitas, mandaron a cada pueblo un piquete de soldados, administradores, secretarios, y toda la burocracia española se instaló una vez que salieron los jesuitas. Entonces, eso fue la causa de la expulsión. ¿Sí? Bueno, acá están trabajando los jesuitas con los indios. El problema era la falta de cal. La cal se descubrió recién en los últimos tiempos de los jesuitas. Se descubrió en la iglesia de Trinidad. La descubrió muy probablemente, yo estoy investigando ese tema, el padre Danesi, que era un padre muy estudioso y tallaba piedras preciosas, un padre investigador. Descubrieron cal y hubo un pleito entre Trinidad y Jesús por la calera, porque el lugar de la calera pertenecía a Jesús y Jesús prohibió sacar más cal. Entonces hubo un pleito hasta que llegó a Córdoba el pleito. Vinieron primero los jueces al lugar 1, 2 veces. Yo escribí un trabajo sobre el pleito Trinidad y Jesús, sobre la calera de Itaindí, que era el nombre. Y resultó en Córdoba, dijeron, no, es propiedad de Jesús. Y estaban edificando el templo de Trinidad, que hacían sin cal. Pero mientras tanto, el padre Danesi, que ya preveía este tema, con carros
sacó toda la cal que necesitaba para terminar el templo de Trinidad. Cuando llegó la sentencia, ya había montañas de cal preparadas para terminar Trinidad. Bueno, todo esto nos está llevando tiempo. Ven ustedes que hay tanta documentación y tanta información que la gente conoce muy poco, pero que realmente, esta es la iglesia de Trinidad. ¿Ustedes la ven? Es notable porque el pintor lo pintó el padre Danesi acá con los planos. Él hizo los planos de todo. El padre Valdivieso, el párroco viejito, ¿no? El único, y el padre, ¿cómo se llamaba? Contucci, que era el padre visitador, era el superior de los jesuitas. Acá están los tres. Cuando los expulsaron, los tres fueron en barcos y el único que llevó vivo a España fue el padre Valdivieso. Murió a los 102 años. Y mientras el padre Danesi murió, lo tiraron al mar, lo sepultaron. El padre visitador, el superior, también murió. Y quedó solamente el padre Valdivieso. Acá hay un cuadro mural que el profesor Wiedmann no quería pintarlo. Tuve que varias sesiones para convencerlo a que lo pinte. Hizo un mural maravilloso. Acá están los jesuitas viejitos que se van, las mujeres y las madres de los niños llorando y los indios ya desorganizados, luchando por su independencia. Quisieron fundar un estado guaraní y trabajó con un caudillo que se llamó Andresito Guacurari, que peleando con los portugueses lo tomaron prisionero, lo mandaron prisionero allá a la zona brasileña y murió en la cárcel. Y los guaraníes quedaron sin jefes, tanto los jesuitas que tuvieron que irse como su caudillo, Andresito, y ha habido otros pequeños caudillos, pero no pudieron organizarse como para una nación. Además estaban los caudillos españoles, de los argentinos, que los usaban de carne de cañón, estaban siempre los guaraníes. Los guaraníes eran excelentes artilleros. Se cuenta que eso aprendieron en las misiones, en Bororé, con esos cañoncitos de bambú, empezaron, pero eran excelentes artilleros. Hay una anécdota de un barco inglés que andaba en Montevideo y un guaraní artillero partió el barco de un cañonazo. O sea que los guaraníes se incorporaron a la vida. Río La Plata, Montevideo, Asunción y Buenos Aires. Se incorporaron y las misiones, todos los oficios se fueron a trabajar. El guaraní que no sabía oficio era un hombre de balde. Todos tenían oficio. Entonces se ocuparon todos, entraron a trabajar bien en las ciudades blancos y las misiones, los talleres cayeron, los administradores europeos, españoles, lo que le interesaba era el cultivo de la yerba mate. La yerba mate se vendía muy bien y ellos se enriquecían y los guaraníes en los pueblos vivían en la miseria y todo fue cayendo. Más o menos un súper síntesis de todo esto. ¿No hay más? Las preguntas. Bueno, mi fuerte no es la música. La polka, todo esto viene de las misiones, pero alguno de ustedes puede contestar este tema de la música, o mejor que yo, que no soy músico, yo soy de artes plásticas, escultura, pintura y arquitectura. Yo les contesto todo, pero música
Y digamos que la polca se incorpora a la zona misionera con la llegada de poblaciones eslavas. Bueno, muy bien, muy bien. Es lo mismo que yo sé, pero Claro. yo no me siento con autoridad de hablar del tema. Sí, yo creo que nosotros El tampoco. mural que pintó el profesor Viedma, donde está en el taller de música, esto vos no lo podés buscar para atrás que enseguida, porque es muy interesante, es un mural muy lindo. Ah, ahí está, miren, el taller de música, el jesuita con el arpa, otro guaraní con el violín, que fabricaban violines allá, y otro con la guitarra. Los conjuntos musicales que tenían los guaraníes en la música, la literatura, el idioma, la escritura, todo viene de las misiones. Por eso no se puede decir las misiones terminaron. Se repartieron la República Brasileña, Paraguaya y la Argentina el territorio, pero los guaraníes que viven en Brasil y los que viven en Bolivia y los que viven en Paraguay viajan y conocen, tienen parientes de un lado y de otro y amigos, y hay toda una comunidad muy especial guaraní en esta zona misionera. Ah, el libro, acá está el libro El Padre Sepp, sí, es una maravilla. El Padre Sepp llegó, fundó un conservatorio musical, no astronómico, musical en Yapeyú. Fabricó órganos y los guaraníes aprendieron a tocar y fabricar órganos y siguieron después ellos, después de la muerte del padre Sepp. Él escribió 2 libros, uno sobre los viajes, otro padre, Pauque, que es austríaco. No, se escribe Pauque, pero allá en austríaco le dicen padre Bauque. Él escribió un libro para acá y para allá, o sea, para allá a las misiones y para acá de vuelta. Y ahí cuenta maravillosamente toda la vida de los guaraníes, cómo trabajaban. Son libros notables. Ah, es el que le dejé yo para que me lo encuaderne, el padre Bauque, del señor Viedma. ¿Lo habrán encuadernado ya? ¿Se escucha? Sí, está todo listo, todo encuadernado. Está todo encuadernado. Oh, qué maravilla. Eso quisiera que esté en su biblioteca. Me encantaría tenerlo, pero en realidad donde corresponde es su museo, que lo consulte los visitantes y la gente que viaje y saquen fotocopias. Porque vamos a digitalizar libros digitalizados. Va a digitalizar los libros. Ah, muy bien, muy bien. Con respecto a la batalla de Montnoy, yo leí todo el artículo que había escrito hace un tiempo. Es muy, muy interesante. Es la batalla de mayor cantidad y número del 1600 en nuestro territorio. Y el tema de los cañones aparentemente habría sido con madera de naranjo forrada en cuero, lo cual era un cañón. Y caña de tacuara. Y caña, sí, de tacuara, forradas con cuero crudo, y eso lo hacía muy liviano, si bien no era un cañón de hierro, pero en esas canoitas no podían tener cañones de hierro, obvio porque se hundían, pero eran canoas de 2 indios que remaban y un artillero con estos cañones muy livianos. Así es.
Muy bien, muy bien. Entre todos estamos compartiendo. Y en mi socio va. Yo este tema de los cañoncitos lo investigué mucho y escribí también sobre esto, porque la batalla de Mbororé, el profesor Meder, que era uno de los que más sabe de misiones, sin embargo, el tema este de Mbororé no escribió él, no le interesó, pero a mí me pareció muy interesante porque ahí se veía la colaboración del guaraní con el jesuita, como entre los dos, todas las cosas que hacían estaban juntos y los guaraníes ponían los pechos en la guerra y los jesuitas les preparaban los cañoncitos. Bueno, así es. Muy interesante. ¿Hay más preguntas? ¿Puedo hablar? Profesor Darko, Te habla don Manuel. ¿Qué dice? A ver, profesor Darko, ¿puede abundar sobre la expulsión, el significado en el plano terreno y en el plano celeste? A ver si abunda en esa parte de su explicación. no entendí bien. En el plano terreno, En el plano terreno, la expulsión de los jesuitas, ya ancianos, las madres desesperadas, los indios desbandados, los guaraníes, pero en el plano celeste hay En el unos plano ángeles que da la esperanza de que esto alguna vez va a volver a renacer, a volver a reverdecer. A ver si puede abundar en esa explicación del profesor Darko. claro que en el plano celestial va a volver a reverdecer todo este tema de las misiones. En el plano celestial va a volver a reverdecer todo el tema de las misiones. Y en el plano terrenal, que las madres desesperadas, los indios por un lado, si puedes andar en ese tema. No entendiste. Mire, a mí me rebota el sonido, no entiendo nada de lo que ustedes me hablan. Ella me ayuda, pero no entendí bien cuál es la pregunta. A ver, Yoshek. En el mural que trata Hay un mural sobre la expulsión de que los habla jesuitas. Sí, acá está. Acá. Sí. A ver. Hay que abundar un poco sobre la significación de los ángeles, en el plano celestial, que da una esperanza de un retorno, una recuperación de este evento increíble que produjeron los guaraníes y los jesuitas. A ver si abunda un poco en esa parte, profesor Darko. En el cuadro hay unos ángeles pintados. Sí, sí. Y bueno, acá ese están. es el simbolismo de que eso va a volver a reverdecer las misiones. Entonces él quiere que vos ahondes en ese tema, que expliques un poco más el sentido de por qué están los ángeles. Bueno. Es la parte celestial, digamos, del sí. cuadro, ¿no? La significación. Yo no estoy ya en la mente de Dios que puede prever lo que va a pasar, pero yo creo que las misiones encierran tanto culturalmente el tema del Ñembiso Yobay, toda la cultura misionera, encierran mensaje para la sociedad globalizada ahora, esa sociedad que puede compartir la cultura en el mundo, no una cultura Italia esto, Alemania esto, Francia lo otro, sino que compartir una cultura globalizada. Y ahí creo que la sociedad misionera tiene mensajes hermosos y muy valiosos que hay que estudiarlos para aplicarlos.
Bueno, Sí, Darko, logré contestar algo, pero mi intención le faltó un poco de tiempo y no sé cuánto pueden ustedes esperar extender esta reunión. creo que ya tenemos que ir cerrando, pero yo creo que lo más importante, Darko, lo has logrado, que es a todos nosotros generarnos esta gran inquietud sobre el tema de las misiones, y como vos bien decís, este tema es para mucho más que una charla, es para un curso verdaderamente. Este año hemos comenzado con este ciclo de conferencias en donde fuimos invitando a distintas personas, hablando y exponiendo sobre distintos temas, y el año que viene, ya desde el comienzo de año, vamos a ir como reprogramando estas conferencias. Así que es muy posible que podamos hacer un espacio para que no solamente en una, sino en varias charlas puedas desarrollar un poquito más este tema tan interesante que, como quisimos plantearlo en la presentación, lo que fue las misiones jesuíticas es una historia de una obra sin precedentes, ¿no? Sí, sí. Y bueno, que no cuenten conmigo para todo lo que me necesiten. Yo soy materia dispuesta. Lo sabemos y me consta personalmente. Y además del tema de las misiones jesuíticas, que podrías hablarnos durante muchos días, mucho tiempo, a lo mejor también te podemos tentar con alguna charla sobre Miguel Ángel, como la que diste acá en Bariloche, que fue tan maravillosa, y que yo sigo usando tu explicación de la Capilla Sixtina para dar retiros espirituales. Así que avancé mucho sobre Miguel Ángel, ¿eh? Avancé. Bueno. Ya tengo una ponencia la semana que viene donde analizo una imagen guaraní que la comparo con el Cristo juez del último juicio final de Miguel Ángel. Eso va a ser en un congreso que hace Tierra Sin Males, otra organización, y ahí presenté esa ponencia. El San Juanito danzante, pero repite el gesto del Cristo juez. El indio tomó el juez, la estampa de Miguel Ángel. ¿Cómo les llegó? No lo sé, pero los jesuitas traían, así que alguien le trajo un bosquejo y lo repitió, pero con la piel de camello como San Juan Bautista, pero es el mismo gesto del juicio final. Así que son los dos temas que estoy profundizando. A mí, bueno, dejamos la inquietud para que todos se entusiasmen en vistas al año que viene. Gracias, Darko. Bueno, yo soy un poquito el coordinador de estas charlas y quiero agradecerte muchísimo. Gracias, Joshek, también porque vos preparaste toda esta charla con tu papá. Trabajó mucho. Joshek no podría. Mis conocimientos de computación no dan. Y gracias a María Angélica, que María Angélica ha trabajado muchísimo. Bueno, y quiero también desde ya... Y que estoy emocionado por verlo el señor Viedma. No sabe cuánto lo extraño a usted. Yo quería decir una palabrita también, justamente, Darko, agradecerle al profesor Viedma por esta sorpresa, ¿no? Porque qué lindo es que vos hayas explicado todo esto con sus cuadros y tenerlo acá personalmente. Creo que es un lujo para todos nosotros también. Ha completado su presencia esta ponencia. Sí, ha sido muy importante, realmente muy emocionante,
pero por otro lado les digo, son 80 murales, ¿sabe? Mi proyecto es explicar en el museo esos 80 murales, pero a ver si se acaba esta epidemia antes de que yo me muera. Vamos a ver, que Dios me dé vida. Les propongo hacer una oración para terminar de acción de gracias, Sí. no solamente, por supuesto, por la charla, pero también por todo este testimonio que los jesuitas han dejado a nuestra fe, y sobre todo un testimonio para la Iglesia, de la que todos nosotros nos sentimos parte, en lo que significa la evangelización. Es mucho lo que se puede seguir hablando de los jesuitas, porque al mismo tiempo que misionaban en Paraguay, misionaban en todo el mundo con tácticas y técnicas similares, pero bueno, eso lo vamos a dejar para otra oportunidad. Gracias, profesor Viedma, también, nuevamente, gracias, Josek, y no sé si, Pablo, querés decir alguna palabrita antes de cerrar. Pablo es el presidente de la agrupación Juvenil de Montaña, que es quien organiza la agrupación estas charlas, y compañero del colegio secundario de José y mío también, así que... Muchas gracias, profesor, por la charla, estuvo muy, muy interesante. Y esperamos el año que viene que se pueda organizar una continuación de esto. Gracias, Jorge, y a todos los que lo organizaron. Gracias, José, también. Bueno, rezamos un Padre Nuestro para finalizar, preparando nuestro corazón también para la semana que viene, que vamos a celebrar Cristo Rey, para que el Señor reine en nuestros corazones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, Agustín, por el asesoramiento. Y bueno, no sé qué es lo que ha fallado. Hoy ya habíamos charlado todos en Zoom, en Meet, perfecto, pero bueno, a veces nos juegan estas cosas. Muchas gracias a todos. Darko, muchas gracias. Abrazo grande. Gracias por darme la oportunidad de comunicarme con todo este público que le interesa el tema, porque el tema de las misiones, eso es una esperanza, es una cultura de la humanidad, como dijo Voltaire, triunfo de la humanidad. De la humanidad acá tenemos todas las plazas con los San Martín, con la espada, Belgrano con la espada, pero los jesuitas, sin espada ni nada, sembraron cultura, hicieron mucho más. Yo estoy investigando la entrevista de Guayaquil con San Martín y Bolívar, que no pudieron coordinar nada entre los dos. San Martín al final le dejó su ejército, pero él le pidió fuerza para poder terminar esta gesta libertadora, pero no se logró unir América. Solamente las misiones jesuíticas tienen algo para que nos permita realmente una unión sudamericana, a mi criterio. Yo de las misiones, la gente se interesa. Y no solo Argentina, Paraguay, Brasil, Bolivia, en cualquier lado. O sea que es un tema que puede unir Latinoamérica. Muchas gracias. Y gracias a todos los presentes, a todos los que se han acercado a compartir esta conferencia. Dios los bendiga a todos y hasta pronto cuando tengamos otra charla y les llegue la invitación. Gracias. Muchas gracias, padre. Entonces, gracias, Darko. Gracias, como siempre. Siga siendo usted el eje organizador. Gracias, Darko. Gracias, María Angélica. Te mando un abrazo también a vos. Gracias, padre. Tantos años que nos conocemos. Sí. Pero hace mucho que no nos vemos.
Sí, sí, ¿eh? No es tu pariente. No sé. Sí, puede ser. Gracias, padre. Bueno,